En cuanto al fiador, el fiador puede realizar o interponer excepciones inherentes a la obligación principal, ya que éste puede oponer al acreedor todas sus excepciones inherentes a la obligación principal y a la fianza, más no a las personales del deudor. Las excepciones inherentes a la fianza, pues aquí nos podemos encontrar con la compensación, la confusión, la novación, la rescisión y nulidad. Cuando nos referimos a la compensación, establecemos que el fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal, pero no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador. La razón de que el fiador sí puede utilizar la compensación consiste en que cuando las personas reúnen las cualidades de acreedor y deudor recíprocamente y por su propio derecho opera la compensación por ministerio de ley, al presentarse se extingue la obligación principal con todas las correlativas. En el caso de la confusión, pues en la confusión es cuando en una misma persona recaen la cualidad tanto como del deudor como del acreedor. Entonces, una vez que recaen estas dos figuras sobre una misma persona, se extingue la obligación principal y por ende, la fianza. La novación, pues esta extingue la obligación principal y también las obligaciones accesorias. Esto por medio de una nueva, bueno, cuando se contrae una nueva obligación y se subsana la anterior. La rescisión y nulidad, pues produce la extinción también de la obligación, y la fianza. Las excepciones personales del deudor, estas solamente el deudor las puede hacer valer. En cuanto a los beneficios de orden de exclusión, el beneficio de orden, bueno, este consiste en que el fiador no pueda ser demandado por el acreedor sin que éste lo haya reconvenido en un inicio. Y el beneficio de exclusión, bueno, este consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor principal para el pago de la obligación, para que quede extinguida la obligación o en su caso reducida en parte si no se ha cubierto la totalidad. En cuanto al beneficio de la transacción, bueno, pues aquí nos vamos a encontrar la transacción que se realiza entre el acreedor y el deudor principal, la cual aprovecha el fiador pero no le perjudica, o la que es celebrada entre el fiador y el acreedor, pero no le perjudica al deudor principal. Otro de los efectos es la responsabilidad cuando sean varios fiadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando son varios fiadores, de un mismo deudor y sobre una misma deuda, cada uno de ellos responderán de la totalidad de aquella deuda. Si no se combinó, sí, si no se llevó un convenio en contrario, ¿verdad? Los efectos entre el fiador y el deudor. Mm, Uno de los efectos principales dentro de la relación que se encuentra entre el fiador y el deudor es el derecho de indemnización y del pago de prestaciones que tiene que tiene el fiador y que el deudor lo debe de pagar, ya que el deudor está obligado a pagar la deuda principal, los intereses respectivos, el pago de los gastos que haya hecho el fiador desde que se le dio noticia al deudor de que había sido requerido el pago y los daños y perjuicios. El segundo efecto es la subrogación. Bueno, la subrogación es cuando el fiador paga la deuda que no fue cubierta por el deudor principal, entonces este subroga los derechos que el acreedor haya tenido en contra del deudor. La transacción, bueno, si el fiador ha transigido junto con el acreedor, este no podrá exigir más de lo que él le pagó al acreedor, sino que este solamente podrá pedir el pago de lo que haya pagado, ¿sí? El pago no comunicado al deudor. Bueno, el pago no comunicado al deudor, si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá oponerle todas las excepciones que podría oponerle al acreedor al tiempo de hacer el pago. En el caso de la repetición del pago,
Si el deudor ignora que el fiador ya realizó un pago y el deudor va y realiza el pago, el fiador no podrá exigirle esa cantidad al deudor, sino a quien se lo tiene que exigir es al acreedor. Y el aseguramiento del pago y la relevación de la fianza, bueno, en este el fiador le puede exigir al deudor el pago de la obligación. Esto en determinados casos que que pueden ser si este fue demandado judicialmente por el pago o si el deudor sufre un menoscabo en sus bienes de modo que corra el riesgo de que éste quede insolvente o si el deudor tiene pensado como ausentarse de la República o en el caso si se obligó a relevarlo, por ejemplo, si la fianza se realizó en determinado tiempo y ya transcurrió el tiempo del plazo. La deuda a plazo o bajo condición, bueno, pues está el fiador, por ejemplo, si llega a realizar el pago de la deuda del deudor principal, este no le puede cobrar al deudor hasta una vez que se cumpla el plazo establecido dentro del contrato. Los efectos entre los cofiadores, cuando es el pago por uno de ellos, mm, el cofiador o el fiador que realizó el pago, en donde se encuentran dentro del contrato más fiadores que respaldan al mismo deudor y a la misma deuda, si realiza el pago podrá realizar una reclamación a cada uno de los otros fiadores de la parte proporcional que les corresponda satisfacer de la deuda. Como segunda excepción, efecto más bien, tenemos las excepciones oponibles por los cofiadores, la cual establece que corresponde a los cofiadores el oponerse al pago de las mismas excepciones que hubieran correspondido al deudor principal contra el acreedor y que éste no fuera puramente personal del mismo deudor o del fiador que realizó el pago. El tercero es el beneficio de división. Este es el derecho que le corresponde a los cofiadores para obtener la división de la deuda entre quienes figuran como tales cuando se les reclama a cualquiera de ellos. Y por último tenemos el aseguramiento del fiador, fianza o de fianzas. En el que fía al fiador, en el caso de la insolvencia de este fiador, es responsable para con los otros cofiadores. La extinción. Bueno, la extinción de la fianza se da por 7 razones. La primera es por la extinción de la obligación principal, por la vía directa, por confusión, por la liberación hecha por cada uno de los fiadores, por el caso especial de extinción o culpa de negligencia del acreedor, por prórroga o espera, o bien por la quita. La caducidad de la fianza puede ser por plazo determinado o por plazo indeterminado. Cuando nos referimos al plazo determinado, se establece que el fiador quedará libre de su obligación si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal dentro de los 3 meses siguientes de la expiración del plazo. También quedará libre de su obligación el fiador cuando el acreedor sin causa justificada deje de promover por más de 3 meses el juicio entablado contra el deudor. En el caso de tiempo indeterminado,
Aquí el fiador tiene el derecho exigible de pedir al acreedor que promueva judicialmente dentro de un plazo de un mes el cumplimiento de la obligación. Y si en este caso el acreedor no ejercita su derecho dentro del plazo mencionado, o si en el juicio entablado deja de promover sin causa justificada por más de 3 meses, el fiador quedará libre de su obligación.